emitiera, dejar abierta la posibilidad de liberar al expresidente. También confía que el gobierno respetará y actuará con humanidad ante dicha decisión. Espera que su padre, Alberto Fujimori, pueda salir en libertad antes del sábado. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia firme y definitiva que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego que el Tribunal Constitucional resolviera una aclaración solicitada mediante un habeas corpus para que se libere al expresidente. Un juzgado de Ica deberá tomar la decisión de restablecer su indulto humanitario. Ella espera que se cumpla dicha resolución. Confío que el gobierno respetará la Constitución, nuestras leyes, el Estado de Derecho y actuará sobre todo con humanidad. Fue en 2017 cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Pese a eso, la Corte Suprema lo declaró nulo. El Tribunal Constitucional restableció el indulto en 2022, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Perú que no se acate el fallo. He hablado ayer con mi padre, él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori considera que son suficientes los 16 años que lleva preso su padre, recordando que padece de distintas enfermedades a sus 85 años de edad. Alberto Fujimori permanece en el penal de Barbadillo, en Ate, cumpliendo una condena de 25 años por la comisión de delitos de lesa humanidad, que vence en 2032. Bueno, y como era de esperarse, diversas reacciones ha generado la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre la situación de Alberto Fujimori. Hay quienes aseguran que corresponde que sea liberado, mientras que otros recuerdan que continúa vigente la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no excarcelarlo. La situación del expresidente Alberto Fujimori ha vuelto a generar posiciones divididas. Y es que mediante un pronunciamiento, el Tribunal Constitucional ha dejado en manos del Poder Judicial la ejecución de un recurso a favor del exmandatario. Para su defensa legal, corresponde que sea liberado lo más pronto posible. El juez debería de dar cumplimiento al auto resuelto por el Tribunal Constitucional, por medio del cual le indica que debe resolver, que debe de pronunciarse, ¿no? Y tiene que ser inmediatamente. Estamos hablando de un tema de salud, un tema de indulto humanitario. En ese mismo sentido, se pronunció el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, ponente de la sentencia en la que se acordó restituir los efectos del indulto. El expediente baja a efectos de que se cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional. Y el mandato del Tribunal Constitucional fue: libere usted a Fujimori. Y eso es lo que tiene que cumplir el juez. No obstante, el abogado penalista Andy Carrión aclara que el pronunciamiento del tribunal no es una carta libre para que el expresidente sea liberado. No va a ser excarcelado el expresidente Fujimori, básicamente en atención a que, digamos, un delito de lesa humanidad no puede servir de sustento para invocar el indulto y otorgárselo al expresidente Alberto Fujimori. Sobre este tema, el ministro de Justicia recordó que existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se ordena al Estado peruano abstenerse de excarcelar a Fujimori. Entonces es una resolución que todavía está vigente, que no ha sido revocada por la Corte. O sea, vamos a tener que examinar las implicaciones de esta decisión de la Corte con relación al pronunciamiento del Tribunal Constitucional al que se alude. Ahora queda en manos de un juzgado de Ica resolver la situación jurídica del exmandatario, quien cumple una condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, como vemos, tras 16 años de prisión, Alberto Fujimori podría, valga el condicional, abandonar el penal de Barbadillo por una resolución del Tribunal Constitucional. En el siguiente informe, amigos, repasemos la cronología de la captura y sentencias dictadas al exmandatario. 22 de septiembre del 2007. Terminó recluido en el penal de la Diroes en Ate. Esta fecha dio inicio a un proceso por 7 casos en su contra, que concluyeron en una sentencia de 25 años de prisión. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. En el
2000, Fujimori renunció a la presidencia por fax desde Japón, mientras en el Perú se confirmaba el soborno del jefe de servicio de inteligencia Vladimiro Montesinos al entonces congresista Alberto Curi para sumarse a la bancada oficialista. Poco después, los llamados Vladivideos evidenciarían pagos a funcionarios, empresarios y hasta directivos de medios de comunicación. Pero, ¿cuáles fueron los cargos imputados en la sentencia de Alberto Fujimori? En diciembre de 2007 se dictó la primera sentencia por usurpación de funciones, por ordenar a un falso fiscal allanar la casa de la esposa de Montesinos. Planificaron e hicieron ejecutar, abusando de su condición de altos funcionarios, un supuesto operativo de inteligencia para la ubicación y captura del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, cuya verdadera finalidad era descubrir y ocultar las pruebas incriminatorias en contra del referido expresidente. Luego siguió una pena de 25 años en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 fallecidos, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorditi y el empresario Samuel Dyer. También se le atribuyó los delitos de peculado y falsedad ideológica, así como corrupción y espionaje. En 2012, sus hijos solicitaron al expresidente Ollanthumala un indulto humanitario que fue rechazado en 2013. Sin embargo, en 2017 fue el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski quien otorgó el indulto que un año después quedó sin efecto tras su renuncia a la presidencia. Desde entonces, Fujimori permanece en el penal de Barbadillo, lugar que podría abandonar en las próximas horas por una resolución del Tribunal Constitucional que reconoce la validez del indulto otorgado por PPK. La congresista Elizabeth Medina, del bloque magisterial, considera que el Tribunal Constitucional no dispuso nada definitivo sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Afirmó que los delitos por lesa humanidad no pueden ser privilegiados con dicho recurso. Que el TC se ha pronunciado sin ameritarlo, ha dicho que los plazos han concluido, no ha dicho nada definitivo, pero hay otros pues que imaginativamente están diciendo que esto pues va a favorecer a un indulto de este reo Alberto Fujimori. La hija de Alberto Fujimori ha señalado que espera que sea liberado antes del fin de semana. Pues, como le he señalado, es parte de su imaginación e interpretación muy tendenciosa, ¿no? Y para sus intereses que viene haciendo ella. Y por su parte, el congresista Jorge Montoya considera que debió haberse ejecutado el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori en el 2017. Dijo que no fue un juicio justo, sino manipulado injustamente. Bueno, el caso Fujimori para mí es un caso que debe quedar resuelto con el indulto humanitario. No tenía por qué no hacerse caso a esa orden, ese mandato presidencial de la época. Para mí fue un juicio manipulado políticamente para tener el resultado que se tuvo. No fue un justo juicio. La Corte de Derechos Humanos yo no la considero para nada, porque jamás ha actuado de manera correcta. Fíjese, eso depende del presidente finalmente. Y hay algunos presidentes que han aceptado someterse a la Corte y otros que no. Bien, amigos, vamos ahora a hablar de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que responda sobre la investigación que la señala como presunta líder de una organización criminal en el Ministerio Público. La citación fue enviada por el presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Quispe, y está programada para el 30 de noviembre a las 8 de la mañana. La vocera de Avanza País, Norma Yarrow, señaló que la congresista Patricia Chirinos no tuvo ninguna reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Indican que como bancada, hasta el momento, confían en su palabra. Nosotros hemos conversado así como bancada ayer. Le hemos dicho no, que ella no se ha tenido ninguna reunión con la fiscal, que eso lo deja así de claro, y la fiscal, si tiene que dar un paso al costado porque es acusada y porque hay pruebas, que lo dé. El Congreso no va a proteger absolutamente a nadie. Y el ministro de Economía calificó de desesperada las últimas acciones de la fiscal de la Nación. Alex Contreras además anunció que en las próximas horas se publicará el texto sustitutorio del presupuesto anual del 2024. Yo creo que ha sido una reacción bastante torpe y desesperada, ilegal también de la Fiscalía. Primero, han habido varios temas. Uno, tema de fondo, no
No puedes dejar de lado a quien te está investigando. Segundo, y lo que me parece también muy criticable, es que no puedes pretender desviar la atención de la población. Este tipo de inestabilidad institucional afecta a la confianza, afecta a la calificación crediticia. El techo del presupuesto se mantiene, es un incremento de 26.000 millones de soles, 241.000 millones en línea con lo que establece la regla fiscal. Yo creo que en el transcurso de una hora y media ya debería colgarse el texto sustitutorio que permita que los congresistas puedan revisar la información para decidir su voto a las 3 de la tarde. Bueno, la fiscal Marita Barreto presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar un daño irreparable a sus derechos. Con este recurso de apelación, Barreto busca dejar sin efecto su remoción del cargo de coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, medida adoptada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. En el recurso presentado, Barreto Rivera advierte que se vulneraron sus derechos constitucionales como el de independencia, su labor como fiscal y el principio de la lucha contra la corrupción. Solicita que el Estado peruano adopte medidas para proteger su vida e integridad, medida que debería extenderse a su núcleo familiar. Por su parte, la ministra de Cultura